Bienvenidos a El Debate. A ver, a los seres humanos nos encantan los diagnósticos binarios. O sea, te rompes un brazo, vas al médico, miras la radiografía, ves esa línea blanca y dentada en el hueso y dices, vale, ahí está el problema, está roto. Y esa claridad, por terrible que sea la fractura, pues reconforta. O está roto o no lo está. La solución es evidente. Exacto. Pero cuando entramos en el mundo de las finanzas personales y muy concretamente en la decisión patrimonial más grande de nuestras vidas, esa máquina de rayos X parece estar averiada. Totalmente rota, sí. Hoy en día, con los tipos de interés rondando el 7%, la decisión entre comprar una casa o alquilarla es de todo menos clara. Las viejas reglas pues ya no sirven. Ya no sirven en absoluto. Y de eso vamos a hablar hoy. Sostengo que si miramos las matemáticas crudas, los costes ocultos y el coste de oportunidad, la estrategia de alquilar e invertir la diferencia en bolsa es un camino patrimonial superior, mucho más líquido y sorprendentemente de menor riesgo. Y yo por mi parte argumento que la compra de vivienda sigue siendo la herramienta más efectiva en la vida real. O sea, la teoría matemática sobre el papel es impecable, sí, pero ignora por completo la psicología del ahorro forzado y la ventaja vital que supone estabilizar tus costes a largo plazo. Pues empecemos atacando directamente el dogma, el más repetido en las cenas familiares, ese de alquilar es tirar el dinero. Un clásico inolvidable. Es que es una frase que ha adquirido estatus de ley natural, ¿verdad? La gente asume que cada euro que pagan de hipoteca va directamente a su patrimonio. O sea, como si la casa fuera una hucha gigante. Sí, la famosa hucha de ladrillo. Eso es. Pero claro, cuando diseccionas una hipoteca al 7%, la realidad matemática te da una bofetada. Sé por dónde vas. Vas a sacar a pasear el sistema de amortización, ¿verdad? Es que es fundamental entender cómo funciona. En España, y bueno, en casi todo el mundo, usamos el sistema francés. Y eso significa que durante los primeros años del préstamo, apenas entre un 12 y un 15% de tu cuota mensual se destina a amortizar el capital. O sea, a comprar realmente un pedacito de tu casa. Exactamente. El 85% restante se evapora. Son intereses puros y duros. En la práctica, no eres propietario de nada, le estás alquilando el dinero al banco. A ver, los números de tu hoja de cálculo son correctos, no te lo discuto en absoluto. Ver que de una cuota altísima solo una fracción pequeña reduce tu deuda, pues es doloroso. Muy doloroso. Pero asumes que la alternativa, ese concepto mágico de alquilar e invertir la diferencia, realmente ocurre en el mundo real. Y yo lo abordo desde la economía conductual. Explícate. Pues que la disciplina férrea que necesitas para coger el dinero que te ahorras al no comprar e invertirlo mes a mes, década tras década, en un fondo indexado es rarísima. Hacer eso sin sucumbir a, no sé, comprarte un coche mejor o irte de vacaciones es una anomalía estadística. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no lo hace. Ya, pero fíjate, justificar la compra de una casa diciendo es que si no me gasto el dinero en otra cosa es admitir un problema grave. Es admitir que necesitas una herramienta de ahorro forzado que es extremadamente cara. Cara, sí, pero efectiva. ¿Pero a qué precio? Porque ese ahorro forzado te está costando un 7% anual en intereses. Si miramos los datos empíricos del premio Nobel Robert Shiller, la apreciación histórica de la vivienda, una vez ajustada a la inflación, es de apenas un 0,5 a un 1% anual. Bueno, depende del mercado local, claro. Sí, pero de media tienes un activo que a duras penas bate a la inflación y le estás pagando al banco un 7% de intereses solo para mantenerlo. Matemáticamente es un desastre. Es que la hipoteca, con todas sus ineficiencias y sus altos intereses iniciales, funciona precisamente porque es una imposición. Obliga al individuo a construir patrimonio bajo la amenaza de perder el techo donde duermen sus hijos. O sea, la amenaza como motor financiero. Exacto. En el mundo real, un plan imperfecto que se ejecuta consistentemente, porque si no pagas el recibo te desahucian, siempre vencerá un plan teóricamente perfecto. Ese plan perfecto requiere una fuerza de voluntad sobrehumana para no tocar la cartera de inversión cuando el mercado cae en picado. Vale, pues hablemos de ese plan imperfecto y pongámosle cifras concretas, porque creo que la gente no dimensiona el agujero negro financiero que es ese 7%. Imagina una casa de 400.000 euros. Vale, un piso medio en una gran ciudad. Eso es, das el 20% de entrada, que son 80.000 euros. Te queda una hipoteca de 320.000 euros a 30 años. Lo que nos deja una cuota mensual de unos 2.100 euros, más o menos, calculando rápido. Exacto, por ahí anda. Pues bien,
El primer mes, de esos 2.100 euros, solo unos 300 van a reducir tu deuda real. 1.800 euros son puros intereses que se lleva el banco. Es una barbaridad al principio, lo reconozco. Y si mantienes ese préstamo durante los 30 años, terminas pagando casi 450.000 euros solo en intereses al banco. O sea, cuesta más la financiación que el propio ladrillo. Y a esto hay que sumarle lo que el analista Ben Félix llama la regla del 5%. Ah, sí, la famosa regla para decidir si alquilar es matemáticamente mejor. Y me parece brillante porque visibiliza lo invisible. Te dice que sumes 3 cosas. Primero, el IBI y los impuestos anuales, que suelen ser un 1% del valor. Segundo, el mantenimiento de la casa, las derramas de la comunidad, las reparaciones, que es otro 1%. Y el coste de oportunidad, claro. Calculamos en un 5%. Si esos costes irrecuperables superan el 5% del valor de la casa, alquilar una propiedad equivalente es mejor negocio. Y hoy, con la financiación al 7, ese umbral salta por los aires en casi cualquier ciudad de España. A ver, el problema de la regla de Ben Félix, y diría que de todo tu planteamiento, es que evalúas una hipoteca a 30 años como si fuera una condena inamovible. Es que es un contrato a 30 años. Sí, pero estás congelando la foto en el peor momento posible. La casa es para siempre, pero la hipoteca se renegocia. Como dicen los americanos, cásate con la casa, pero ten una cita con el tipo de interés. Bueno, eso sí, los tipos bajan, claro. Los ciclos económicos fluctúan constantemente. Si tú compras ahora y los tipos bajan al 3 o al 4% dentro de 5 años, pues vas al banco y refinancias. Y de repente, la ecuación de Ben Félix cambia drásticamente a tu favor. Ya, pero confiar en poder refinanciar a la baja es especular directamente con la política monetaria del Banco Central Europeo. Estás apostando a que los tipos volverán a bajar. Pero, ¿y si la inflación se vuelve estructural y se quedan en el 7% durante 15 años? ¿Te has arruinado? No es arruinarse, para nada. Es fijar el coste de tu vida. Y aquí hay una métrica mucho más útil que el interés inicial, y es el PER inmobiliario, o sea, la relación precio-alquiler. Vale, el multiplicador. Eso es. Divides el precio de compra de la casa entre lo que te costaría alquilarla durante un año. Si una casa vale 400.000 euros y alquilarla cuesta 20.000 al año, el multiplicador es 20. Sí, las matemáticas son sencillas ahí. Pues si encuentras mercados o barrios donde ese número está por debajo de 15, la compra es una fortaleza matemática a largo plazo. Y esto es independiente del interés inicial. ¿Por qué? Porque estás blindando tu mayor gasto vital contra la inflación futura de los alquileres. Esa protección tiene un coste de oportunidad brutal. Y aquí es donde para mí la balanza se inclina definitivamente hacia el alquiler. Volvamos al ejemplo de los 80.000 euros de entrada. Vale, volvamos a la entrada. Ese capital no vive en el vacío. Si lo inviertes en un fondo indexado global, como el S&P 500 o el MSCI World, que históricamente rinden un 8% anualizado, pues esos 80.000 euros se convierten en más de 170.000 en una sola década, por el simple efecto del interés compuesto. Siempre y cuando no los saques presas del pánico, claro. Déjame terminar el cálculo, porque a esto hay que sumarle el flujo de caja mensual. Imagina que el alquiler te cuesta 1.500 euros, pero la cuota de la hipoteca, el IBI, la comunidad y el seguro del hogar suman 2.500. Vale, tienes 1.000 euros de diferencia a favor del alquiler. Exacto. 1.000 euros de excedente cada mes. Si el inquilino invierte sistemáticamente esos 1.000 euros junto con su entrada inicial, en 10 años tiene una cartera de inversión que supera los 250.000 euros. Mientras tanto, el comprador apenas ha arañado 50.000 euros del capital de su hipoteca y reza para que la caldera no se rompa este invierno. A ver, sobre el papel, esa liquidez del mercado de valores y el interés compuesto suenan como magia pura, no te digo que no. Pero en la práctica clínica de las finanzas personales, esa liquidez es espectacularmente peligrosa. ¿Peligrosa por qué? ¿Por tener acceso a tu dinero? Peligrosa por la fricción. La facilidad con la que puedes vender tus fondos indexados un martes por la tarde con un clic desde el móvil porque has leído una mala noticia económica es exactamente la razón por la que la gente arruina sus carteras. ¿Estás asumiendo que el inversor es irracional por defecto? Estoy asumiendo que es humano. Venden presas del pánico durante las correcciones del mercado, cristalizando unas pérdidas enormes. Y aquí es donde la iliquidez del ladrillo se convierte en una armadura protectora. Una armadura muy cara. Pero te protege.
Vender una casa requiere meses. Tienes que contratar una inmobiliaria, pagar notarios, asumir costes de transacción que rondan el 10%. Esa enorme fricción operativa te protege de tus propios impulsos. No puedes vender el baño de tu casa porque el IBEX 35 ha caído un 5% hoy. Bueno, pero esa armadura que dices es, en realidad, una jaula de riesgo concentrado. Desde la perspectiva de la gestión de carteras, es una imprudencia absoluta. Imprudencia. Totalmente. Le estamos diciendo a la gente que coja el 80% de su patrimonio neto y lo ate a un solo activo, en una sola calle de una sola ciudad. Estás expuesto a que, no sé, pongan una discoteca debajo de tu ventana, a que la principal fábrica de tu ciudad cierre y el barrio se degrade, o a riesgos climáticos que hoy ya están disparando las primas de los seguros de hogar. Ya, entiendo el punto de la diversificación. Es que el inquilino que invierte en bolsa tiene su dinero repartido en las 500 mejores empresas del mundo. Si una falla, pues no pasa absolutamente nada. A ver, el riesgo de concentración existe, estoy de acuerdo, pero se mitiga con la variable más crítica de todas, que es el horizonte temporal. Claro, el tiempo lo cura todo, ¿no? En el sector inmobiliario, sí. Si tu intención es vivir en esa ciudad menos de 10 años, comprar es un suicidio financiero, por los impuestos de compraventa y los intereses iniciales que mencionabas. Pero si tu horizonte supera la década, esos altísimos costes de transacción se diluyen. Se diluyen, pero no desaparecen. Cierto. Pero durante esa década, ¿qué le pasa al inquilino? Pues que está a merced de las renovaciones de contrato. Cada 3 o 5 años, su casero le actualiza la renta con la inflación, y el alquiler sube y sube. Ya, y mi cartera de inversión también crece con la inflación, a menudo superándola ampliamente. Pero tu coste de vida sube sin un límite claro. En un escenario de compra con hipoteca a tipo fijo, la inflación es tu mayor aliada. Piensa en el mecanismo, ¿eh? Tu deuda con el banco se devalúa en términos reales cada año. Sí, la erosión de la deuda. Exacto. Si debes 300.000 euros, con una inflación del 3% anual, el valor real de esa deuda se encoge. Mientras tanto, tu salario nominal sube y el activo subyacente de ladrillo mantiene su valor. Es una doble victoria estructural que la cuenta de inversión bursátil va a sudar tinta para igualar netamente. A ver, que la inflación erosiona la deuda es un principio económico real. Eso es innegable. Pero me estás contando solo la mitad de la historia. ¿Qué mitad de ovejo? Pues que la inflación también dispara los costes asociados a la propiedad que no están fijados por el banco. El ayuntamiento te sube el IBI porque revaloriza el catastro. Los materiales de construcción y la mano de obra del fontanero cuestan el doble que hace 5 años. Así que el mantenimiento se encarece muchísimo. Bueno, sí, los costes operativos suben. Y no olvides a la comunidad de vecinos. De repente aprueban derramas astronómicas para mejorar la eficiencia energética del edificio. Así que la protección contra la inflación de la vivienda es, siendo generosos, muy parcial. Parcial, te lo compro, pero es tangible y te proporciona un techo del que nadie, absolutamente nadie, te puede echar si pagas tu cuota mensual. Y aquí llegamos al núcleo emocional del asunto. Fíjate, mezclas la rentabilidad financiera con la paz mental. Es que no se pueden separar. Sí se puede. Si los números a corto y medio plazo destrozan la compra al 7%, pero tú argumentas que la fricción te protege y te da estabilidad, ¿cómo cuantificamos ese valor intangible? Yo trazo una línea roja muy estricta aquí. A ver esa línea. El deseo de echar raíces en un barrio, la libertad de tirar un tabique, de poner una cocina abierta, o, no sé, pintar de verde el salón. Son aspiraciones totalmente legítimas. Pero son consumo. Son un lujo de estilo de vida. No son una inversión financiera. Llamar lujo a la estabilidad de un hogar me parece un reduccionismo tremendo, la verdad. Es que el mayor peligro que veo es tomar una decisión basada puramente en el miedo, en la búsqueda de seguridad psicológica, y luego hacer contabilidad creativa para disfrazarla de argumento financiero racional. No es contabilidad creativa, es valorar el riesgo emocional. Pero cuando compras por esa paz mental, estás pagando una prima altísima a través de los intereses del 7%, los impuestos y el mantenimiento. Es vital no autoengañarse. Estás comprando un servicio de bienestar psicológico, no estás haciendo la mejor jugada para tu patrimonio. A ver, separar el bienestar psicológico del éxito financiero
es sencillamente no entender cómo funcionamos las personas. Cuestiono totalmente la premisa de que esa paz mental sea un simple gasto de consumo. Entonces, ¿qué es? Un activo en balance. Pues casi. La tranquilidad emocional, de no depender de la voluntad de un casero, de no enfrentarte al estrés crónico de hacer mudanzas forzadas cada vez que no te renuevan el contrato, proporciona un valor base incalculable. Un valor que te cuesta, repito, 450.000 euros en intereses. Un valor que sostiene tu capacidad de generar ingresos. Piénsalo así. La estabilidad operativa de tener tu casa te permite asumir riesgos asimétricos en tu carrera profesional. No veo la conexión tan clara. Piénsalo. Si no tienes la ansiedad constante de la inestabilidad habitacional, pues puedes emprender un negocio, puedes negociar tu salario con más fuerza, puedes centrarte en crecer. Tu capital humano, o sea, tu capacidad de trabajar y ganar dinero a lo largo de 40 años, es tu activo más valioso. En eso estamos de acuerdo. El capital humano es clave. Pues si la propiedad de una vivienda protege ese capital humano eliminando estrés de fondo, entonces esa prima emocional es la infraestructura necesaria para crear verdadera riqueza. Exigirnos que dejemos la psicología fuera de nuestros balances es pedirnos que seamos calculadoras. Y no somos calculadoras, somos humanos. Vale, pero fíjate en la trampa gigante que se esconde ahí. Si empezamos a justificar cientos de miles de euros tirados en intereses ineficientes bajo el paraguas del ancho de banda mental, abrimos la puerta a justificar cualquier desastre financiero porque simplemente nos hace sentir bien. No estoy diciendo que se justifique cualquier cosa. Además, ojo con el estrés del propietario, que no es pequeño. Hablamos de la paz mental, pero ¿qué hay del estrés de tener que cambiar un tejado que cuesta 20.000 euros y no tener liquidez para hacerlo? O el estrés enorme de estar anclado a un mercado laboral local sin poder moverte. A ver, la movilidad está sobrevalorada a partir de cierta edad, seamos sinceros. Discrepo totalmente. Para optimizar ese capital humano del que hablabas antes, la movilidad es tu mejor baza. El inquilino que invierte tiene agilidad absoluta. Si surge una oportunidad profesional en otra ciudad o en otro país que duplica tu salario, pues puedes hacer las maletas en 30 días. Sí, recoges y te vas. Exacto. No tienes que intentar liquidar un piso en medio de una crisis inmobiliaria asumiendo pérdidas. La flexibilidad del alquiler en el mercado laboral moderno es la verdadera protección de tu capital humano. Vale, esa agilidad es innegablemente valiosa para un profesional, digamos, en la veintena o treintena, sin hijos, buscando maximizar sus saltos salariales. Te lo compro. Para esa persona, alquilar es imbatible. Claro, porque el coste de fricción de moverse es cero. Exacto, pero la vida no es una línea recta de máxima optimización salarial continua. Entramos en fases vitales diferentes. Cuando estableces un horizonte temporal a 15 o 20 años, porque, no sé, tus hijos están en el colegio del barrio o porque ya has alcanzado tu techo profesional en una industria concreta, el valor de esa hipermovilidad cae a plomo. Ya, pero la rentabilidad del mercado bursátil sigue ahí, independientemente de tu edad. Los mercados no miran tu carnet de identidad. Sí, los mercados no, pero tu riesgo personal cambia. A los 45 años el riesgo ya no es, no poder hacer las maletas rápido para ir a otro país. El riesgo es que me echen de esta casa donde tengo mi vida montada porque el casero de repente quiere venderla. El riesgo de desalojo, sí. En esa etapa, blindar tu infraestructura vital mediante la compra de una vivienda elimina un vector de riesgo gigante, aunque te cueste dinero en intereses iniciales. Bueno, creo que ha llegado el momento de que pongamos las cartas sobre la mesa y sinteticemos dónde nos deja todo este análisis. Me parece perfecto. Mirando fríamente los datos empíricos y los números crudos, yo reafirmo que la idea de que el alquiler es tirar el dinero es un mito peligroso, muy peligroso. Con el dinero al 7%, la estrategia del inquilino inversor es sólida como una roca. Siempre que invierta. Claro. Por supuesto, apoyada en vehículos diversificados, líquidos y de bajo coste como los fondos indexados y asumiendo plenamente el altísimo coste de oportunidad y de mantenimiento de una propiedad inmobiliaria, esta vía ofrece una creación de riqueza superior. Eso sí, y te doy la razón aquí con un asterisco gigante. Requiere la disciplina madura e inquebrantable de invertir la diferencia religiosamente todos los meses. Y por mi parte, pues concluyo que métricas como la regla del 5% o las calculadoras de coste de oportunidad son vitales. O sea, son vitales para quitarle el romanticismo al ladrillo y destapar los costes ocultos. Te abren los ojos, sin duda.
desde luego que lo hacen. Pero la realidad humana es terca. La compra de vivienda, siempre y cuando se haga con un horizonte temporal garantizado de más de 10 años, sigue siendo la trinchera financiera más segura para la inmensa mayoría. Su mecanismo de ahorro forzado automático, la posibilidad real de refinanciar cuando cambie el ciclo macroeconómico y la protección frente a las subidas del alquiler la mantienen, estoy convencido, como el pilar patrimonial por excelencia en España. ¿Sabes? Creo que en el fondo hay un punto de convergencia muy claro entre nosotros. El enemigo número 1 del patrimonio no es la compra ni el alquiler, es el dogmatismo financiero. Totalmente. La peor decisión absoluta que puede tomar una persona hoy es comprar una casa por pura presión social. Porque es lo que toca, ahogándose en una hipoteca al 7%, sin haber calculado antes el IBI, las derramas y los intereses totales. 100% de acuerdo. Y su gemelo malvado, la decisión igual de catastrófica en el otro extremo, es abrazar el argumento de la flexibilidad del alquiler para justificar un tren de vida insostenible. Uy, sí, el síndrome de vivir al día. Exacto. El clásico de alquilo porque soy libre, pero te fundes todo el excedente mensual en restaurantes y viajes en lugar de meterlo en bolsa. Ambas vías, la ignorancia del comprador presionado y el consumo desatado del inquilino, te llevan exactamente al mismo sitio, a la ruina financiera a largo plazo. Totalmente cierto. Ninguno de los dos caminos te salva de ti mismo si no sabes lo que haces. El material que hemos desgranado en esta sesión está lleno de matices que de verdad merecen una exploración personal detallada. Invitamos a todos los que nos escuchan a que abran una calculadora financiera de alquilar frente a comprar. Que hagan sus propios números. Exacto. Que metan los datos reales de su ciudad, el precio del metro cuadrado de su barrio, que lo comparen con el alquiler de la zona. Y sobre todo, que se miren al espejo y confronten sus propios sesgos de comportamiento antes de firmar un papel a 30 años con el banco. Ha sido un placer someter estas posturas a tensión hoy. Al final, chocar los argumentos y analizarlos a fondo es la única forma de encontrar las fisuras en lo que dábamos por sentado. El placer es mío. Y fíjate cómo esto nos devuelve a la imagen con la que empezábamos. En la consulta médica no hay radiografías limpias, no hay un hueso claramente roto o intacto. No, ojalá fuera tan fácil. La máquina de rayos X financiera, cuando analiza si comprar o alquilar, no solo te muestra los números fríos de una cuenta corriente o el tipo de interés dictado por el mercado. En realidad, te devuelve un reflejo borroso de tu propio comportamiento, de tu disciplina de ahorro y de tus miedos vitales. Aprender a leer esa imagen compleja, aceptando que las matemáticas y las emociones van de la mano, es la única clave real para construir tu riqueza.